siempre quiero fiar en ti. Amén. Vamos a esperar una alabanza. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con lo que hemos estado meditando en la mañana. Este consejo es de Dios. En cuanto a lo que dice ahí en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado, o es pecado en general y en lo particular. Si uno deja de hacer lo bueno, entonces eso que hemos dejado de hacer, que es bueno, se constituye en un pecado para nosotros. Y mencionábamos que este versículo tenemos que verlo como una advertencia, como una enseñanza de Dios hacia los que estamos dentro del camino, para que cumplir con lo que el Señor Jesús nos menciona, que debemos de perseverar hasta el final. No debemos de dejar de hacer esto bueno que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo nosotros ahorita es bueno para nuestra vida, es bueno para nuestra alma. El que estemos reunidos aquí es algo bueno. A lo mejor no lo vemos físicamente o materialmente, no lo vemos. Pero cuando viene un problema en nuestra vida, cuando uno está cerca con Dios, aquel problema se puede superar, aquel problema se puede vivir con eso, se aprende uno a vivir con aquellas cuestiones. Cuando uno no está cerca de Dios y que viene la tribulación, esa tribulación, aunque sea muy pequeña, puede desviarnos del camino. Y desviados del camino nos perdemos fácilmente y va a ser muy difícil que encontremos nuevamente el norte o la luz que es el Señor Jesús. Por eso la Escritura dice: no nos cansemos, no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. En su tiempo vamos a cegar, y aquella cosecha que vamos a recibir es la eternidad. No nos valdría nada para nosotros que vivamos cómodamente ahorita en la tierra, si es que se puede decir que pudiendo estar en la iglesia y no estar es algo cómodo, es que alguien lo puede ver así. No nos valdría nada eso si al final perdemos nuestra alma. Por ello, lo que hemos decidido en esta tarde es seguir haciendo lo bueno, conforme a lo que dice Dios, que debemos de seguir adelante. En la mañana veíamos dos asuntos de nuestro título, que es los pecados por omisión, es lo que estamos mencionando, o lo que estamos considerando. Antes de eso voy a leer lo que les dije así en forma rápida de Gálatas, para que veamos lo que dice. No nos cansemos pues de hacer bien, dice Gálatas, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. ¿Qué es lo bien? ¿Qué es lo bueno? Esto que estamos haciendo. Seguir adelante, cosechando fruto espiritual, seguir perseverando en las cosas espirituales, seguir desechando cada vez más las cuestiones carnales y terrenales, acercándonos más a Dios, porque a su tiempo vamos a cegar. Y ese tiempo, primeramente, principalmente, es eterno. Pero también aquí en la tierra se tiene una cosecha. En lo emocional y en las cuestiones de estar bien en nuestra mente y en nuestro corazón cuando hay problemas. Es el tiempo que Dios nos permite de cosechar la tranquilidad y la paz, a pesar de que veamos aquella montaña tan grande que se nos avecina. Estamos tranquilos, porque hemos estado trabajando, hemos estado sembrando para que en ese momento la cosecha
redunde en nosotros o traiga como consecuencia mantenerlos en paz y tranquilos. El título es Los pecados por omisión. Y vimos, la pregunta es, ¿qué es pecado por omisión? Primeramente vimos, es no hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Vimos el ejemplo de Abel y Caín. Luego vimos, es no honrar a Dios sobre todo. Cuando vimos ahí que Elí honró más a los hijos en vez de Dios, y dice Dios, yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian los tendré por poca estima. Eso sería por nada. Y esa es la justicia de Dios, dar honra a quien honra a Dios. Vamos a ver otras dos cosas de este mismo título, de este mismo tema, los pecados por omisión. Mencionábamos que nosotros como cristianos hemos dejado de hacer cosas en el mundo, aunque a veces todavía las hacemos, pero decimos nosotros, es que ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no hago esto, estoy bien. Sí, pero cuando nos bautizamos, entramos a una responsabilidad, a una obligación, a un deber. Y ahora tenemos que hacer las cosas que Dios nos mencionó. No basta con haber dejado de hacer las cosas que lastiman a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Ahora tenemos que hacer, glorificar a Dios por el perdón que nos ha dado. Por gusto, tenemos que honrar y que sea alabado el nombre de Dios en nuestro comportamiento. Cuando dejamos de hacer estas cosas, dejamos de hacer el bien. Aunque ya no hagamos lo otro, estamos cometiendo pecado para nuestra vida porque no estamos haciendo las cosas buenas de acuerdo a lo que Dios dice. Y cuando uno lo ha experimentado, dice, es que esto sí es bueno. Cuando uno lo ha experimentado, cuando uno se entrega completamente a Dios y pone su confianza completamente en Dios, dice, esta es una buena vida, esta es calidad de vida. Pero hay que experimentarlo. Y a veces la experiencia es dolorosa. A veces la experiencia requiere mucha confianza en Dios. Pero cuando uno logra brincar ese muro muy alto de confiar completamente en Dios, viene la bonanza, vienen los tiempos de refrigerio, dice la Escritura. Bueno, otra cosa que es pecado de omisión es no hacer el deber cristiano. No hacer el deber cristiano es un pecado de omisión. No hay que omitir ninguna cosa. Recuerden lo que dice Tesalonicenses, lo que dice el apóstol Pedro, que para que cuando venga el Señor Jesucristo los haga irreprensibles, sin que alguna cosa os falte, dice Tesalonicenses. Que no nos falte nada, para que cuando el Señor venga nos encuentre perfectos, es decir, completos. Y no decir que nosotros, si nos falta algo, y decir, pero ¿por qué no hice esto? ¿Por qué omití esta parte? Como cuando va uno a hacer un trámite de cualquier tipo. Yo fui a hacer un trámite hace tiempo a la Secretaría de Hacienda y le piden ciertos requisitos. Y yo dije, ¿y una memoria para qué? A lo mejor no es cierto. Ahí voy a hacer el trámite y luego me dicen, ¿trajo la UCB? No. Tiene que traerlo, no sé. 15 minutos y no pierde la cita. Y la cita hasta el otro año. Bueno, pues a lo más cerca, pero todo por haber omitido una parte. Que si vivo al otro año la puedo sacar, pero con Dios, con el Señor Jesús ya no se puede. Por eso no debemos omitir alguna, no recomendación, mandato de Dios para nuestra vida cristiana y para la eternidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, encontramos el deber cristiano que todos y cada uno debemos de hacer y debemos de tener. Todos tenemos al menos un talento que nos ha dado el Señor para realizar, para practicar, para hacerlo. Todos tenemos algo que hacer dentro del reino de Dios, el reino de Jesús, el reino de los cielos. Cuando empieza este relato bíblico en Mateo 25, versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es así. Y empieza a mencionar tres características de tres cristianos. A uno le dan 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Menciona la Escritura así, de acuerdo a la capacidad que el Señor ve de cada quien. Y uno dice, bueno, yo no tengo mucha capacidad, pero al menos un talento me ha dado.
Y no porque tengo un talento lo voy a desperdiciar, o lo voy a esconder ahí, o o no lo voy a poner a trabajar. Tengo menos que el que tiene 5, así debería de verlo. Es por la misma capacidad que Dios ve en mí. Porque si Dios ve, si yo digo, es que yo quiero el talento de predicar, pero si Dios me ve que no tengo la capacidad, y no me refiero al habla, porque el habla se los hace Dios hablar, no me refiero a no tener lo que es el pánico escénico, no me refiero a eso, porque quien se para aquí es porque el Espíritu Santo nos hace que nos paremos con seguridad, sino que me refiero a poder con ese talento. A lo mejor no tengo la capacidad de la humildad, y luego me ando creyendo algo que no debo de ser. Por eso Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar nosotros, en cuestión de talentos y en cuestión de deberes que tenemos que hacer. Pero Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado un talento, así dice, el reino de los cielos es así. Todos y cada uno tenemos algo que hacer. Aquí vemos que el que tuvo 5 los puso a trabajar, y también el que tuvo 2 talentos también. Pero hay uno que no, y ese uno pertenecía al reino de los cielos, estaba dentro ya, estaba dentro de la iglesia, estaba dentro de la salvación, pero él por omisión omitió poner a trabajar eso. Tal vez se confió, tal vez dijo, ya estoy dentro del reino, a lo mejor esto no es tomado en cuenta por el Señor, a lo mejor no estoy obligado a hacerlo, estaba obligado a bautizarme, a creer en Jesús, sí, para estar dentro del reino, pero ya a lo mejor ya esto nada más es si lo quiero o no lo quiero hacer. Tal vez ese tuvo ese pensamiento, tal vez tenemos ese pensamiento, tal vez pensamos que solamente basta con haber creído en Jesús para bautizarnos y entrar al reino de los cielos. Pero nos olvidamos de que el reino de los cielos tiene una operación o una cuestión operativa en la cual todos tenemos que hacer una función. Si lo vemos como el cuerpo, todos somos miembros y todos tenemos que hacer algo, aunque sea pequeño para el pensamiento no sé de quién, porque para Dios nada es pequeño, para Dios todo es importante, para el Señor todo tiene valía. Lamentablemente nosotros no, para nosotros no. Para nosotros decimos que el que predica vale más, que el que la cena vale más, que el que hace la oración es menos. Eso es pensamiento de nosotros, pero la Biblia no lo menciona así. La Biblia nos menciona que todo lo que se hace es de importancia para el Señor. Pero porque todavía a veces tenemos cosas humanas y carnales que queremos atraer aquí a la iglesia, cuando debemos de dejarlas. Cuando vemos el relato, hermanos, que dice Mateo 25, en el versículo del 24 en adelante, viene diciendo la palabra, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, y empiezan las excusas, los pretextos, empieza la mentira. Cuando uno tiene un pretexto, cuando uno inventa una excusa, a veces va acompañada de una falsedad. Este siervo malo y negligente empleó la mentira, empleó la falsedad, empleó la calumnia. ¿Cuál es lo bueno aquí? ¿Cuál es lo bueno que vemos aquí? ¿Por qué relacionamos Santiago con esto? Porque es bueno poner en práctica el talento que el Señor nos ha dado. Eso es lo bueno. Y eso lo tenemos que hacer constantemente, continuamente, diariamente, a toda hora. Tenemos que poner en práctica eso. Al menos el talento que tenemos es de que somos hijos de Dios espirituales y tenemos que comportarnos a la altura de lo que es un hijo de Dios. Pero aquí vienen las excusas en el versículo 24 y la calumnia hacia el Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y uno dice, el Señor no es así, Jesús no es así, Dios el Padre no es así, es justo. Pero yo pongo como pretexto algo para no ejercer lo que Dios me ha dado. Y luego empleo estas cuestiones. Y dice un dicho que la mentira de tanto que se dice, se la cree uno. Si uno dice Dios es duro, Dios es complicado, el Señor es esto, el otro se lo va uno a creer. Y cuando esté uno ante el Señor me dice, es que yo te conocía que eres así. ¿Por qué lo conocía que era así? ¿Qué argumento bíblico tiene para decir el que tiene un talento que el Señor es así? Solamente de su imaginación o como él creía conocer al Señor.
El Señor no es como lo está diciendo aquí. El Señor no nos va a pedir algo de lo que no nos ha dado. Si yo tengo un talento, me va a pedir nada más lo de un talento. No me va a pedir lo de 2 y lo de 5. ¿Qué estaba pensando esto cuando vio el de 5, el de 2? Dice, pues me va a pedir los 5, yo nomás tengo 1, me va a pedir 2, yo nomás tengo 1. Te conozco que tú eres duro, dice la Biblia aquí, dice él. Dice, yo conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Si el Señor no sembró en mí más que un solo talento, me va a exigir lo de un solo talento, no me va a exigir de 2. Si no me dio a mí para evangelizar o para predicar o para orar o para hacer algo de manera continua, porque todos lo podemos hacer, todos podemos predicar, todos podemos evangelizar, pero como talento, no me va a exigir a mí, no me va a exigir algo que no me dio a mí mismo. ¿Qué pensó él? No puse a trabajar y hasta aquí el Señor, yo no pensé que llegara, pero ya vi que le pasó a ellos 2 así, me dicen, no, pues va a querer nosotros, no, pues yo te conozco porque tú acabas de decirle de los 5 talentos, te dio 5 y lo tienes como un siervo fiel. Yo no tengo 5, yo te conozco que era así, que mejor no hago nada. Fíjense, hermanos, lo que pasa aquí con este siervo de un talento es de que no hizo lo malo, pero tampoco hizo lo bueno. Es decir, no desperdició el talento o no lo contaminó el talento, pero no hizo lo bueno. ¿Cuál era lo bueno? Poner a trabajar ese talento que el Señor le había dado. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué oramos? Porque es algo que el Señor nos ha dado, no es de nosotros. Y esta persona tuvo miedo. ¿Por qué tenemos miedo de pararnos? ¿Por qué tenemos miedo de hablar? Si lo que vamos a hablar no es nuestro, si lo que vamos a hablar no es idea personal, si lo que vamos a hablar no es un conocimiento propio. Tenemos que hablar de la palabra porque es un talento que el Señor nos ha dado a los que tienen ese talento. Sin miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo de hacer lo que el Señor nos ha dado? A veces tenemos miedo aquí en la gente de nosotros. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Quién va a juzgar la equivocación o no? Solamente el Señor. El talento que tenemos que utilizarlo con valentía, practicarlo con valentía. Dice Dios en su palabra, cuando estés en los tribunales o cuando estés con personas, no tengas miedo de que no vas a saber qué decir o qué hablar, porque el Espíritu Santo te va a decir lo que tengas que hablar. Esto no es de nosotros, esto es del Señor. Pero esta persona de un talento hizo lo malo porque no hizo el deber que le correspondía. No puso en práctica el talento, puso excusas, puso pretextos, hizo mentira del Señor. ¿Por qué? Porque había visto lo que les pasó a los otros. Dijo, no, yo te estoy viendo lo que haces, pues a mí yo mejor lo escondí. Porque dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuvo miedo, a veces el miedo es por la pereza, a veces es por la negligencia, a veces es por el favor que da. Pero ¿por qué? Si no es nuestro. Aparte, la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía para hablar, para vivir la vida cristiana ejemplar como debe de ser. Si yo voy con un grupo o con mi familia que saben que soy cristiano, pero no quiero ser mal visto y yo me río y me carcajeo del doble sentido porque tengo miedo de demostrar ahí que soy cristiano, no estoy ejerciendo el deber que tengo que hacer. El talento que nos ha dado a todos, un talento universal, general, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que vivir. Quien tiene más talentos tiene más responsabilidades. Y tiene más a quien va a dar cuenta de todo lo que Dios les ha dado. Un día nos va a preguntar el Señor cómo vivimos nosotros como hijos de Dios. A ver, ¿viviste como hijo de Dios o como hijo del diablo? ¿Mentiste? Viviste como hijo del diablo. ¿Anduviste en la oscuridad? Eres hijo del diablo. ¿Anduviste como en la luz? Dice Efesios, se andad como hijos de luz. Depende cómo andemos. Pero aquí hay un pretexto y nosotros somos dados a sacar pretextos y a sacar excusas. Cualquier excusa es suficiente para nosotros, para nuestra conciencia, para Dios no, para el Señor. Él sabe que podemos, Él sabe que debemos, pero nosotros inventamos, nos excusamos. Decimos, tal vez Dios no quiere que haga esto, tal vez Dios no me pide.
tal vez Dios no me lo va a exigir. Porque se lo exige a alguien, amigo. Yo no tengo nada que hacer. Yo voy a escondo lo que Dios me ha dado. No te lo estoy echando a perder, Señor. No te lo estoy contaminando. Aquí está lo que es tuyo. Está intacto, ¿cuál me lo diste? Hice algo, te lo conservé, te lo cuidé. Pero no era ese la misión, la encomienda. Era ponerlo a trabajar para que los intereses fueran del Señor. ¿Cuáles son los intereses? Nos habla aquí de una figura como de un banco. Y uno dice, en ese tiempo habría bancos como los que hay ahora. Pues claro que no, ¿verdad? Había otro tipo de cuestiones que tenemos que aplicar. ¿Cuáles son los intereses que el Señor va a recibir cuando Él venga de yo haber practicado el talento? Tal vez un alma quiso venir a la iglesia porque vio algo en nosotros, o tal vez porque le dijimos algo, o tal vez hay hermanos que se mantienen por algo que nosotros vemos en otros hermanos, o tal vez la sociedad donde vivimos nosotros vive de una forma más tranquila, no tan alocada, porque ahí estamos en medio de ellos. Pueden ser los intereses que el Señor va a recibir cuando Él venga, porque en un lugar donde no hay nada de Dios, ese lugar es un lugar completamente alocado. ¿O nunca les ha pasado que van con las amistades viejas o con la familia, que saben que somos cristianos, que están en su relajo, en su habla, en su maldicencia, y llega otro y dice, ya llegó el hermano? Esos son los intereses, parte de los intereses. Que haya un cambio donde uno va. Se calman, muchos se calman. La mayoría, pues, bueno, sí nos ha tocado, nos ha pasado a todos. Y luego cuando dice una mala palabra, ay, perdón, yo sé que ustedes cristianos disculpen. Ese es el comportamiento. Pero si yo llego, si ellos dicen es cristiano pero se porta peor que uno, pues entonces, ¿dónde está el interés para el Señor? ¿Dónde está el talento? Está escondido. Pero no quiere el Señor que lo escondamos, quiere que lo pongamos a trabajar. Y luego dice el versículo 28 al 30, que por no hacer el deber cristiano, es decir, por haber omitido esa parte de la cual tenemos que hacer, la cual causa gran alegría y gran felicidad por vivir como cristianos, entonces vamos a recibir la paga. Y estamos hablando de alguien que estaba dentro del reino de los cielos. Dice ahí 27, dice el 26, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, tú dices que yo siembro donde yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Bueno, con más ganas te hubieras puesto a trabajar. Si tú pensabas esto de mí, mucho mejor. Si tú tuviste esa idea de mí, pues en vez de que tú digas, tuve miedo, al contrario, pues sabes, ahí viene el Señor y él no va a pedir algo que no me dio, pues tengo que hacerlo. Como la gran sabiduría de Dios en este relato bíblico. Él pensó que iba a poner contra la espada y la palabra del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, con la sabiduría, con sus propias palabras, le voltea, como decimos nosotros coloquialmente, la tortilla. Bueno, si tú sabías que yo recojo donde no sembré, pues con mayor razón, no te has puesto a trabajar. Ahí nomás el Señor Jesús le está devolviendo sus propias palabras. Dice el versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ya estaba dentro del reino de los cielos, ya estaba uno aquí. Pero no hizo uno el deber, omitió uno eso, pensó que con el hecho de haberse bautizado, de estar aquí cada primera de la semana, era suficiente, omitió uno poner a trabajar el talento que el Señor le había dado. Entonces, ¿qué dice? Quítale el talento, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, a uno que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, dice, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso Santiago nos dice, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y en la mañana repetíamos mucho esto, y la paga por el pecado es la muerte. Por haber omitido una parte, sí, porque Dios quiere que seamos completos. ¿Por qué vamos a omitir una parte? Hay que entender lo que es el reino de los cielos, hermanos. El reino de los cielos implica el comportamiento espiritual en todos los sentidos, ámbitos. Tenemos que ser cristianos conforme a Dios, porque a veces sí resulta fácil ser cristiano conforme al modelo de uno. Pero uno no determina cómo debe de ser o cómo es el gobierno del Señor para que nosotros actuemos y vivamos, mejor pronunciado. Y nosotros somos dados a decir, pues creo que esto no debe de ser, o creo que por esto no me va a juzgar. Me va a juzgar porque ando en el mundo, porque ando en la oscuridad, porque sigo allá, ya no ando allá, ya no hago lo malo, pero tampoco hice lo bueno.
Me quedé solamente estático. Hay cuenta como me acabé de bautizar y ahí cuando me pararon del agua, ahí me quedé. Con los brazos cruzados y no hice nada más que ahí me quedé. Viene el Señor y dice, aquí está. No me moví para no regarla, porque tú eres así. Esa es mi idea, porque tiene uno miedo de andar demostrando lo que no es de uno, lo que es del Señor. Otra cosa que vamos a considerar, nada más son 4, ya llevamos 3, es no prepararse para la venida del Señor. Los pecados por omisión, ¿qué es pecado por omisión? Es no hacer lo que la palabra de Dios nos dice, es no honrar a Dios por sobre todo, es no hacer el deber cristiano y es no prepararse para la venida del Señor. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, tenemos que prepararnos, sí, diariamente y a toda hora se tenemos que prepararnos. ¿Cómo participaban de la Pascua cuando salen de Egipto, la primera Pascua, con puestos, calzados, vestidos, listos para partir? Así participaban de la Pascua. Esa es nuestra vida, preparados en todo momento, vestidos, cansados de acuerdo a la Biblia, es que ya no somos esclavos, vestidos para no ser avergonzados, no desnudos, preparados para en cualquier momento estar ante el Señor. Esa es la preparación que debemos hacer. Omitimos esa parte de nuestra vida cristiana, entonces estamos en pecado, porque omitimos eso, es decir, pecado por omisión. Ya no me preparo, ya el Señor hizo todo, yo ya que tengo que hacer nada. Y tengo que prepararme día por día para ese encuentro maravilloso y glorioso, para lo que va a ser o la honra eterna o la gloria eterna, o si no me preparo, pues un tormento eterno. Pero tenemos que estar preparados. Ese es un mandamiento, esa es una obligación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 41 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y a nosotros se nos ha confiado la iglesia, el cuerpo, lo que es por lo que el Señor Jesús vino a morir y a dar su vida. Tenemos que conservarla, tenemos que ponerla en alta estima. Pero si no nos preparamos, si decimos, hermanos, en la mañana, en la tarde, el Señor lo esperamos, el otro domingo, acabo hay tiempo, el miércoles no vengo, voy el viernes, o voy la otra semana. Esto es no estarse preparando. Por eso dice aquí la Biblia, lo que es el versículo 48, 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Si yo pienso en mi corazón, el Señor todavía no, de acuerdo a la Biblia, tiene que pasar esto, tiene que pasar la caída de lo que es Babilonia, voy un rato a la disolución, Jacob tarda en venirse, no me estoy preparando, alocadamente estoy actuando, insensatamente estoy actuando, porque si el Señor no viene, es una cosa, pero otra cosa es que yo me vaya de aquí. Entonces digo, no viene todavía, bueno, tengo tiempo para vivir alocadamente, tengo tiempo para vivir carnalmente, tengo tiempo para vivir mundanamente. Le falta mucho para que venga, sí, pero para que yo me vaya, no lo sé. Si yo me voy ahorita, si me voy terminando esta clase, me voy el día de mañana, no lo sé. Lo que sí sé es de que el Señor nos ha mandado como mandamiento que nos preparemos siempre, que estemos preparados en todo momento para cuando Él venga.
Y el hecho de no prepararnos y de decir, el Señor tarda mucho, todavía hay oportunidad de hacer otras cosas, ese pensamiento puede hacer que nosotros nos desviemos un poquito. Porque cuando estamos preparados tenemos todo ahí a la mano. Aquella mujer que se va a aliviar, ¿desde cuánto tiempo prepara la maleta o el pañalero? Ya tiene la cobija que se va a llevar, el trajecito ya lo escogió, ya tiene todo lo que se va a llevar, tiene todo a la puerta, tiene todo a la mano, tiene los teléfonos, tiene el carro con gasolina o el taxi contratado, tiene todo preparado. ¿Por qué? Porque para ella considera algo muy importante. Si yo no me preparo, entonces considero que no es importante esto, porque tengo que estar preparado. ¿Qué pasaría cuando aquella mujer que se va a aliviar no tiene preparada, por ejemplo, no sé, se me fue la palabra, lo que tienen de seguro? La vigencia, oye, es que tenías que ir 15 días antes, no fui, se me pasó, por negligencia, por lo que sea, displicencia. Acá cuando vaya, ni que no me atienda, pues voy con la panza. Y luego cuando llega, no, tiene que hablar la vigencia. Si no, pues, no la podemos atender. Por no prepararse con tiempo. También nosotros tenemos que estar preparados y listos para la venida del Señor. Lo que leímos, hermanos, tenemos que considerarlo. Aquel siervo que no se preparó recibirá más azotes que los que están en el mundo. Los que están en el mundo no conociendo al Señor, nosotros lo conocemos. Los que están en el mundo van a ser castigados también, pero nosotros dobles, porque a nosotros se nos dio algo. Si no lo valoramos, lo conservamos, de modo que lo preservemos y que nos preparemos día con día, entonces vamos a estar en una situación complicada y muy difícil para nuestra alma. Dejamos de hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Prepararnos día con día. Eso es lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si yo hoy no me preparo para el encuentro con el Señor, estoy dejando de hacer lo bueno. Voy a leer nada más allá en Éxodo, capítulo 12, versículo 11. Dice la Biblia, y comeréis, así cuando van a comer en la Pascua, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque tienes que estar preparado. Así les dijo Dios en las indicaciones a Moisés. Si nosotros lo aplicamos, aquí es lo mismo que nos dice cómo debemos estar nosotros preparados, vestidos, lo que es el calzado, no andar en esclavitud, no andar en la vergüenza, no andar en la oscuridad. Tenemos que prepararnos, porque entonces va a venir el Señor un día cuando menos lo espere uno, o la muerte repentina cuando menos lo espere uno, y vamos a decir, espérame, todavía no, dame chance, 1 año, 2 años, 3, acomodo mi situación contigo porque todavía no estoy listo, porque omití prepararme, porque no lo hice, como aquel joven que desde más o menos van como en febrero, cuando van para sacar la ficha para una carrera universitaria, y saben que en junio tiene el examen, o en mayo tiene el examen, ¿sí? Pasan los días, los meses, las semanas, los meses, y de repente ya llegó el día, y no se preparó. ¿Y qué es lo que va a hacer? Obviamente no va a pasar, no va a hacer algo benéfico para él. ¿Por qué? Porque no se preparó. Si nosotros queremos la vida eterna, nosotros queremos el cielo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Preparémonos día con día. ¿Cómo es nuestra preparación? Andando en el camino. ¿Cómo es nuestra preparación? Orar siempre al Señor. ¿Cómo es nuestra preparación? Estar aquí, en la iglesia. ¿Cómo es nuestra preparación? Escuchar palabra, obedecer, andar en los mandamientos. Esa es nuestra preparación diaria, porque vamos a prepararnos para una morada eterna. Fíjense lo que el siervo perdió. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios. Estos dos siervos, el siervo malo y negligente, y también este siervo malo, cuando leímos allá en Mateo, que dice el Señor en Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, has hecho lo bueno, has hecho lo bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuál es eso sobre mucho te pondré? Para que lo pensemos nosotros, para que digamos, sinceramente no vale la pena 1 hora acostados ahorita que estar aquí, por lo mucho que nos va a poner Dios.
nos va a poner por encima de muchas cosas. No vale la pena ahorita ir con la familia, estando el Señor aquí, por lo que nos va a poner el Señor. No vale la pena ir a un paseo por lo que nos va a poner el Señor en este momento. Nada vale la pena. Nada contrapesa lo que con el Señor nos va a poner. Este siervo fiel y negligente, el de un talento y el que no se preparó, dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice la Escritura así: por no hacer lo bueno o por dejar de hacer lo bueno, se excluyó de esto, de lo que Dios tiene preparado. Dice la Escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es mi mandamiento? Dice, ¿cuál es el mandamiento del Señor? Prepárate. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Haz tu deber cristiano. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Lo que escuches, ponlo por obra. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Honra a Dios sobre todas las cosas. Son las 4 cosas que hemos visto. ¿Qué tengo yo de beneficio, Señor Jesucristo? Mi Dios va a poner por encima de cosas que ni un hombre ha visto, ni un hombre ha oído, ni ha llegado al corazón, es decir, al entendimiento. Bueno, el apóstol Pablo fue, sí, ¿y qué es lo que vio el apóstol Pablo? Dice que no encontró palabras humanas para describir lo que está en el cielo, lo que está preparado para aquellos que no dejemos de hacer lo bueno nunca, para que a todos aquellos que no estemos en ese pecado, sino que nos estemos preparando día con día, estemos obedeciendo día con día, seamos fieles día con día y estemos honrando a Dios día con día. Estas cosas son inimaginables para la mente humana, pero vean ustedes esta maravilla, porque es una maravilla lo que es el cielo. Vean ustedes esta maravilla, no la persona, el cuerpo humano, que es una maravilla. Nunca han investigado cómo están compuestos los animales, lo que hace cada animal. Por ejemplo, lo que hace el colibrí, que vuela hacia atrás, es el tipo de animal que puede volar hacia atrás, que vuela hacia los lados, y cuando pasa la estructura de lo que es el colibrí o de un simple mosquito, se queda uno asombrado. Como una mosca que tiene 80 pares de ojos, se queda uno asombrado. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esto? Y eso es algo muy pequeño para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Maravillas sobre maravillas, con tal de que nosotros hagamos lo bueno. Para algo bueno para nosotros, Dios nos va a poner por algo mucho mejor de lo que estamos viendo en este momento. Pero perdimos un partido, pero perdimos ir al bosque, pero perdimos esto. Dios nos va a dar la gloria, hermanos. Y es algo maravilloso. No perdamos esto que Dios nos ha dado, lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Sigamos en el amor del Señor, para que aquellas cosas que ojo no vio, aquellas cosas que oído, ni oído yo, ni ha conocido el hombre, las podamos disfrutar, las podamos gozar, las podamos saborear y las podamos vivir eternamente. Dios nos invita, para concluir este tema, iniciamos en la mañana. Nosotros tenemos una relación con Dios, debemos de mantenerla y no omitir absolutamente nada de la indicación de Dios. No poner por encima el pensamiento personal, lo que Dios dice, nada más. Porque aquel joven rico que el Señor le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, lo he hecho desde la juventud. Dice, una cosa le falta, nada más una cosa le faltaba y no lo quiso hacer. Omitió esa parte de la benevolencia, de la gracia, de darle lo mucho que él tenía a los pobres. Lo omitió, se salvó, no hay relato bíblico que lo mencione, pero por una cosa, para que nosotros no pensemos, o sea que por una cosa puedo perder, la Biblia lo dice. Una cosa te falta, haber omitido algo. Si yo digo, pero yo soy buen cristiano, yo me porto bien en la sociedad, en el mundo, siempre oro a Dios, siempre leo la Biblia, pero no vengo, estoy omitiendo una cosa. Pero si digo, soy buen cristiano, nunca falto, pero cuando estoy en el mundo hablo de doble sentido, estoy omitiendo una cosa. Hermanos, Dios quiere que ninguna cosa os falte para que no nos perdamos la salvación también. Dios los bendiga.